Hoy muy personal con dos seres que a través de su arduo trabajo logran dar esperanza y recobrar los sueños perdidos de miles de personas. El primero es un médico cirujano, anestesiólogo y neuroanestesiólogo, quien se ha caracterizado por tener hobbies muy distintos a los de cualquier médico y en vez de jugar golf o tenis, conquistó campeonatos mundiales de lucha libre profesional. Es además el fundador del hogar de ancianos en Guatemala llamado Cabecitas de Algodón, donde da albergue a las personas de la tercera edad que son víctimas del abandono y el olvido. La segunda invitada es una exitosa pastora cristiana y conferencista internacional con un grandioso testimonio de vida, ya que su camino no ha sido nada fácil, pues años atrás sufrió en carne propia la adicción a las drogas, la promiscuidad sexual y el odio por sus familiares y por su propia existencia. Él ha sido misionero en varios países y también brinda ayuda a albergues, guarderías de niños y da pensiones a personas discapacitadas. Ella viene con su libro Cambia mi vida, Señor, en donde narra su historia personal. El guatemalteco Juan de Dios Aceituno y la puertorriqueña Ada Rosa, por toda esta hora inspiracional de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos, gracias por estar ahí. Empezamos enseguida con Juan de Dios Aceituno, pero antes les recuerdo @cala_CNN y con esa misma clave también nos puede encontrar en Facebook. Ahora sí, quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Aceituno. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Qué bueno que esté acá. Mucha gente en Twitter, en Facebook, desde hace muchos meses nos recomendaban que lo tuviéramos como invitado. Finalmente llegó ese día. Es un honor. Le invito, el honor es nuestro, le invito a que me acompañe a escuchar la reflexión y a partir de ahí rompemos el hielo, ¿le parece? Sí, por supuesto. Muy bien, reflexionemos juntos. Por lo general, bueno, ustedes se dan cuenta que yo dejo las preguntas para el final de mi reflexión diaria, pero hoy he querido comenzar con una inquietud. ¿Hay justicia social en tu sociedad? Qué pregunta, ¿no? Y yo digo que lamentablemente sé que la mayoría de ustedes van a compartir conmigo que no la hay, ya que muy de cerca de todos nosotros hay personas de la tercera edad abandonadas en las calles, niños sin hogares sufriendo porque no tienen nada que comer y en muchos casos deben recurrir a las drogas para olvidar que tienen hambre. Madres solteras que tienen que vender sus cuerpos para poder suministrar lo necesario a sus hijos. Seres que se encuentran injustamente encarcelados y sin esperanza de que se haga justicia. Familias completas sufriendo los quebrantos de los sistemas sociales de nuestros países. Esta clase de sufrimiento está por todos lados, en cada rincón del mundo, quizás más cerca de ti y de mí de lo que podamos creer. Justamente pienso que la solución no depende de los gobiernos de turno, que por lo general hacen no mucho para remediar la injusticia social, ya que están enfocados en aspectos políticos que benefician siempre a los mismos. Pienso que de todos nosotros depende ese cambio progresivo en nuestras sociedades y que la respuesta está en personas como tú y como yo, quienes hacemos la diferencia con pequeñas acciones diarias. Basta con que nos propongamos hacerlo. Y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo por aquellos que sufren? ¿Es la caridad parte cotidiana de tu pensar y accionar? ¿De qué manera podemos evitar el sufrimiento ajeno? Recuerda que no hay que tener dinero para ayudar a otros, solo requiere parte de nuestro tiempo y ganas de ver y vivir en un mundo mejor. Ahora sí, doctor Aceituno, yo creo que la reflexión tiene mucho que ver con su historia personal, ¿verdad? Muchísimo. ¿Qué le trajo a la mente cuando usted escuchó esto? Es algo que yo vivo cotidianamente. Eso es parte de mi quehacer diario y de mi vida. Ya tengo varios años de dedicarme plenamente a esas actividades. Y prácticamente lo agarré como un compromiso personal. No esperar que otra gente desee llevar una solución, ¿no? Que inmediatamente uno también tratar de resolver en una parte todo este tipo de... Juan de Dios, ¿ese es su nombre de nacimiento? Ese es, para servirle. Qué buen nombre, ¿no? Con ese nombre uno debe llevar pues una responsabilidad de ser como Dios, parecerse a Dios, tener su misión. Así es. ¿Cómo se convirtió usted en médico? Porque yo, leyendo su biografía, veo que proviene de un hogar muy humilde en Puerto Barrios. ¿Cómo llega a ser médico? No, yo nací en un área de Puerto Barrios, a 300 kilómetros de la capital. Sí. Pues el mismo afán de mis padres por superarse nos trasladamos a la capital. A un barrio que realmente era muy peligroso, que pertenecía a las maras. Sí. Y en un barrio que es difícil salir de esa situación.
Pero ya la convicción desde joven de querer ser médico, más el deseo de querer ayudar, mitigar un poco el dolor de las personas, sí me costó muchísimo llegar a ser médico. Sí. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes que uno tiene para salir de esos barrios, de la pobreza, son las mismas paredes que uno mismo construye. Porque yo pienso que el obstáculo más grande que yo tuve, el más difícil de vencer, es el que yo mismo había creado. ¿Cuál fue ese obstáculo? Considero que tal vez los obstáculos no son tan grandes, es la actitud pequeña. Por eso. Pero ¿qué actitud tenía usted en ese ambiente? Sobre todo me interesa ese ambiente de las pandillas, que es muy común en muchos países nuestros, en Centroamérica también. ¿Estuvo tentado por el dinero fácil en su adolescencia? No. 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 Era difícil realmente, porque lo absorbe el ambiente a veces. Llega a tener un grado de conformismo, a vivir de esa manera y a considerar que no se puede salir de ese medio. Es un ambiente de peligro todos los días. Claro. Es un ambiente de inseguridad. Y la misma mentalidad, pienso que es la voluntad que uno no ha formado para salir de esos medios, porque yo considero que en ese tiempo mi voluntad no era muy grande, entonces veía los obstáculos muy grandes también. Pues. Claro, y era muy joven también, ¿no? A medida que he ido creciendo mi voluntad, los obstáculos no son tan grandes. Exactamente. Pienso que uno mismo también quiere salir, tiene el afán, el deseo de salir, pero a veces uno mismo pone las paredes que le impiden salir. Uno limita su propio crecimiento a veces. ¿La verdadera pasión de su vida fue la medicina, aún desde esos años jóvenes? Y también fue una promesa a mi papá, a mi señor padre. ¿Qué pasó? Uno de sus sueños era escuchar que un día dijeran doctor Aceituno. ¿Ah, sí? Y el otro era que de niño le gustaba que fuéramos a la lucha libre. Caminaba muchos kilómetros a pie de la mano. Y un día yo le dije a mi papá, voy a ser campeón mundial de lucha. Claro que sí, me dijo. Entonces yo lo agarré como promesa. Es algo que a mí me gusta mucho, pero también era una promesa. O sea que, por lo que veo, hiciste varias promesas a tu papá. Sí, se las hice. ¿No? Dos. Una fue convertirte en médico y has llegado a ser cirujano y anestesiólogo y neuroanestesiólogo. Así es. Y la otra promesa, que es la lucha libre, no te quedaste tampoco, digamos, siendo uno más, No, con sí. muchos títulos. ¿Cuáles fueron los novato títulos? del año, técnico ¿Novato del año? La revelación del año, campeón nacional, campeón centroamericano, campeón panamericano, campeón mundial y campeón intercontinental. Wow. ¿Cuántos años practicando la lucha libre? 28 años. 28 años, con máscara y todo, Con porque máscara, vi siempre. las fotos por ahí. Siempre enmascarado. En las últimas luchas yo mismo me quité la máscara, pero ya era beneficio de las personas de la tercera edad. Pero nunca la perdí en ningún combate. ¿Todavía la practica? Sí practico ¿Ah, sí? lucha libre, sí. Pero ¿solo para usted o para exhibición? Ahorita, pues más para mí mismo. Ya es la costumbre, el cuadrilátero de las cuerdas. Qué interesante, porque muchos otros médicos, mientras usted estaba haciendo esto de lucha libre, a lo mejor estaban haciendo los deportes o los hobbies clásicos, ¿no? ¿Qué le decían sus colegas de la medicina? No, pues sí, siempre me molestaba porque me miraban como, vos sos el único que está loco porque andas en los cuadriláteros, en los quirófanos, en todos lados. ¿Ganabas mucho dinero en el ring? Y sí ganaba. ¿Sí? Sí, y fue una forma inicialmente también de ayudarme. De ayudarme para poderme costear un poco lo que era la profesión de medicina. Que no tenía los recursos como para hacerlo o que me ayudaran. Entonces sí necesitaba ayudarme también. Qué increíble. Bueno, al doctor Aceituno se le conoce en muchas partes porque además como misionero estuvo por 10 años haciendo más de 35 viajes por todo Centroamérica y Sudamérica, y hace 10 años también fundó un hogar de ancianos que se llama Cabecitas de Algodón, que está en Antigua, Guatemala. ¿Cómo surge esta idea, doctor, de hacer este hogar de ancianos? ¿Por qué lo hace? Pienso que el ser humano no debe lamentar la condición de otro, no, que debe apoyarlo, debe buscar la forma de ayudarlo. Y yo luché de cambiar la vida de muchas personas, pero en realidad ellos cambiaron mi vida. Yo creo que... ¿Cómo te cambiaron la vida a ellos? Porque le dieron valor a mi vida prácticamente. Me dieron la sensibilidad, el aprecio, el amor, la paciencia, que no poseía realmente. Y ya tengo 10 años de dedicarme a ancianos con enfermedades terminales totalmente abandonados. ¿Dónde los recogen? ¿Dónde son estos ancianos, digamos, reclutados? ¿Es nada más en Antigua, todo Guatemala? No, en cualquier área de Guatemala. Ellos, los de servicios sociales de los hospitales, la policía los lleva, llegan solos algunas veces, los han recogido de algunos basureros. Y así como llegan, los recibimos sin papeles, sin nombre real. Claro. Y tratamos de proveerle todo lo que es necesario. 10 años ya de actividad. 10 años. 10 años de actividad. ¿Cómo se mantiene un hogar de ancianos? Que me imagino que obviamente es una entidad sin fines de lucro. ¿Cómo se mantiene? Básicamente es a través de la bondad y el amor de mucha gente. Exacto.
no es una obra que uno pueda realizar solo. Y es tratando de hacer conciencia a través de la gente. Porque yo pienso que la verdad es que el hogar en sí, solo proveer techo y alimentación no es tan básico, porque para mí lo que más falta es conciencia. Entonces es labrar esa conciencia. Es mucha la indiferencia en realidad. Exacto, mucha la indiferencia. Y yo creo que por eso nosotros iniciábamos el programa con esta reflexión, sobre todo teniendo dos invitados como Ada Rosa y como el doctor Aceituno, que han hecho mucho por los demás y que inspiran a otros. ¿Cuántas personas se han beneficiado en estos 10 años? Son muchos en realidad, porque recibimos incluso con enfermedades terminales. Entonces hemos tenido, cada vez que uno va falleciendo, pues, lamentablemente hay que volver a ocupar la cama. Claro, pero ¿cuántas camas tiene el hogar? Ahorita tratamos de que tengan a lo sumo 40. Porque no queremos que haya mucho hacinamiento, no que ellos tengan una vida holgada, cómoda. Pero me imagino que 40 camas en un hogar de ancianos para todo un país a lo mejor no es suficiente. ¿No se pudiera replicar la idea de hacer esto una franquicia, cabecitas de algodón en otras partes? Y eso es lo que estamos luchando. Y ya lo habíamos logrado, pero tuvimos un traspiés ahí, que ya llevábamos más hogares. Y necesitamos iniciar nuevamente a crear más hogares. Y que el hogar no se dedica básicamente solo a los ancianos, también ayudamos dando la alimentación a la gente de la calle, a niños de la calle. Incluso muchos de los niños que llegaron, que eran ilustradores, pues ahora me dicen papá, porque ya se les pagan las becas escolares y ayudamos a presidios, guarderías. La verdad que yo soy servidor, no soy juez, no clasifico a la gente. Por supuesto. Doctor, pero ¿cuál es, por ejemplo, el criterio que tiene usted de cómo se puede a lo mejor mejorar en sentido general la atención a la tercera edad en Guatemala? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el ciudadano común? ¿Las organizaciones, las empresas? Y a lo largo de estos 10 años, realmente yo pienso que se debe trabajar en los niños. Porque yo considero que, por ejemplo, se está creando mucha casa, pero no hogares en el sentido de hogares de ancianos, lo que se está perdiendo muchos de los valores. Y yo pienso que si no se hace esa conciencia a través de los niños, generacionalmente va a ir en peor y peor. Y es por eso que además de este hogar de ancianos, usted tiene un programa de alimentación para indigentes y niños de las calles. ¿De qué se trata ese programa? Nosotros damos los 3 tiempos de alimentación a toda la persona que llegue de la calle. En niños de la calle no es solo dar la alimentación, lo que estamos tratando de reinsertarlos, de proveerles de becas escolares y de todo lo que es necesario, además del amor, que es lo que es básico para ese tipo de actividades. Claro. Por la propia autoestima que está muy decaída, muy disminuida. Sí. Entonces tratamos de mejorarla. Yo pienso que es una tarea bien difícil, en donde tiene que participar mucha gente. Porque la indiferencia, por lo menos yo veo que va en aumento. Va aumentando cada día más y aún en los jóvenes y los niños se ve un poco más ya de indiferencia cada día. Yo pienso que tiene que ser un trabajo muy arduo y de mucha gente y de mucho tiempo en realidad. Qué bueno, y ojalá que mucha gente esté viendo este programa y se sensibilice con un tema como este y pueda aportar su granito de arena. Como yo decía en la reflexión, no siempre es dinero lo que hace falta, aunque el dinero es importante para poder sustentar estas causas, pero también el tiempo, porque muchos de estos hogares necesitan voluntarios, gente que done su tiempo, que les dé un poquito de amor, de cariño, un abrazo a un anciano, a un niño, ¿verdad? Hace la diferencia. Vamos a la publicidad. Juan de Dios Aceituno regresa enseguida con más de esta historia. Y más adelante quiero presentarles a nuestra otra invitada. Es Ada Rosa, es de origen puertorriqueño, pastora. Y la verdad que su testimonio de vida es muy interesante. Yo creo que ella misma lo cuente. Volvemos enseguida. Gracias por continuar junto a nosotros. Regresamos con el médico cirujano y neuroanestesiólogo guatemalteco Juan de Dios Aceituno, quien se ha comprometido con causas sociales en su país de origen, ayudando a personas necesitadas de la tercera edad y a niños que viven en las calles. El doctor Aceituno es además un empresario artístico, poeta, motivador internacional con varios libros inspiracionales. Y Juan de Dios, que además es un nombre que recuerdo mucho porque así se llamaba el sacerdote de la parroquia de mi pequeño pueblo natal, Juan de Dios. Él era español y me encanta. ¿Qué hace con estas charlas motivacionales? ¿Cuál es el propósito de dedicarse a esta misión? Quiero decirle a la gente que siempre hay un camino de esperanza, que nunca se debe vencer, que realmente todo aquel que persiste y persevera, tarde o temprano va a alcanzar el éxito o el camino que él realmente le satisface y le da la felicidad.
que no debe de caerse nunca. Y que realmente uno escoge la escalera con la cual quiere ascender. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son esas escaleras posibles? Realmente uno escoge la escalera que no puede ascender más allá de la escalera que eligió. Me gusta eso. Realmente uno mismo va a ascender hasta donde uno crea que lo puede hacer. Y yo creo que no hay nada que lo venza, porque realmente lo que lo vence a uno es uno mismo. Nadie lo puede hacer caer si uno ha decidido permanecer de pie. Es decir, a la gente que todo está dentro de uno, que ese sueño, que esas metas las van a lograr, que siempre va a llegar el momento, pero que no decaigan, que si uno se cae, se levanta. Aún en el camino se va sobando uno, porque eso no es de detenerse. Realmente tienen que caminar y llegar y luchar, pero no creo que se valga que la gente caiga. ¿Qué es lo que le cambió la vida al participar por 10 años en todos estos viajes de misiones por Centro y Sudamérica? Es convivir, es ver el sufrimiento de cerca, aunque ya lo conocía personalmente, pero es esa convivencia, es compartir, es hacer el sufrimiento de la gente parte de uno y tratar también la satisfacción de encontrarle una solución a ese problema y ser partícipe uno de un cambio en la vida de las personas. Yo creo que uno debe ser un momento de dicha en la vida de las personas, una señal en un camino de esperanza. Yo a la larga lo único que pretendo es ser un momento de dicha en cada persona que cruce en mi camino y ser la señal hacia un camino de esperanza. Que siempre va a haber y que realmente depende de uno, porque uno puede hacer su vida un infierno o un cielo. Pues uno elige el color con que desea pintar su existencia. Claro. Doctor, y usted vive entre Guatemala y Panamá. Y en Panamá me estaba comentando antes de comenzar la entrevista que tiene una compañía de producciones artísticas, ¿verdad? Que se llama Señor Loco Productions en Panamá. ¿Y de qué se trata este proyecto? ¿Qué hace con la compañía? Pues, es una empresa publicitaria, pero también es disquera. También tenemos todo lo que es producción ¿Canta musical. usted? Estoy aprendiendo a tocar todos los instrumentos musicales. ¿Ah, sí? Sí. Aprendiendo a tocar, pero ya alguno ya como que puede hacer disco bajo, con él. El bajo. El bajo. Muchas de las cosas que deseaba cuando era niño se me han ido dando la posibilidad en el camino y no me he quedado con la inquietud de quedarme. Estoy aprendiendo todo lo que puedo. ¿Por qué Panamá? ¿Por qué salió de Guatemala y ahora reside a caballo, como diría un español, entre Guatemala y Panamá? Se nos ha dado la buena oportunidad en Panamá, que es una gran tierra, de muy buena gente y se nos ha apoyado mucho en ese campo. Y pues afortunadamente hemos ido destacando bastante en ese país. ¿Sigue practicando la medicina o ya no? Entre tanto viaje, es que yo le quiero comentar. Por ejemplo, como anestesiólogo, mi trabajo era dormir pacientes. Sí. Pero ahora trato de decirle a la gente que se despierte y que vayan tras sus sueños. O sea que ya no anestesia, ya no anestesia, al contrario, ahora le da... Si ya no quiero dormir, ahora estoy diciendo a la gente que se despierte. Que se despierte. Que vaya tras su sueño, que lo alcance, que luche. Claro. ¿Y cómo ve la situación de Guatemala, su país natal? El país es un país bello, con gente hermosa. Lamentablemente siempre va a haber un grupo de gente que dañe. Yo creo que entre un árbol de buen fruto siempre va a haber gusanos. Y la situación a veces es un poco incierta, muy insegura, pero pues seguirá siendo un país bello. Hay un libro que usted escribió que el título me llama mucho la atención. Dice, Mi conversación con Dios de médico a médico de médicos. Sí. ¿De qué se trata? ¿Cuál es digamos, el corazón de este libro? Yo creo que uno como médico, en un ambiente de mucho dolor, mucho sufrimiento, cuesta creer en algún ser que sea misericordioso. Entonces, ese encuentro es bien difícil. Pero cuando ya uno ya tiene esa transformación, los cambios que requieren, que ya no solo básicamente es el estetoscopio, porque el estetoscopio uno oirá las pulsaciones y los males, pero ya se trata también de escuchar al ser humano, a ver qué le aqueja en su corazón. Ya no es el uso solo de una palabra, de un bisturí que tenga mucho filo, no, que también hay que pegar una palabra, una espada que tenga más filo. Claro. Y que penetre. Y comprender que también en realidad el ser humano no solo es cuerpo, que hay medicamentos que llevan mucho más alivio y que dejan contento a la gente como el amor. Qué interesante todas esas palabras viniendo de alguien que estudió la medicina y que digo la medicina como la conocemos hoy, con conciencia, que para mucha gente dice, bueno, todo lo trata de resolver la medicina contemporánea con un químico, con un fármaco. ¿Usted cómo lo ve siendo médico? No, yo creo que no es así, porque si la autoestima del paciente está muy baja es difícil, aunque el mismo medicamento le vaya a actuar de manera adecuada. Si su autoestima es muy buena, esa misma autoestima lo ayudará a que él mejore. Él se sentirá más motivado y ese medicamento pues le va a funcionar.
No puede dejar directamente que solo el medicamento le vaya a hacer la solución. Yo en este tiempo de médico, tengo muchísimo tiempo de ser médico. Empecé a estudiar en el 78 y me he dado cuenta que el amor es el único medicamento que lo va a dejar contento y que le va a aliviar el dolor, porque los demás, quiera que no, siempre le va a causar alguna u otra molestia. Exacto, siempre tienen lo que llaman efectos secundarios, ¿no? El side effect. Ahora, hablando de Cabecitas de Algodón, que es un hogar que por 10 años se ha mantenido hogar de ancianos en Antigua, tengo entendido que usted abrió un segundo y que tuvo que cerrarlo. Sí. ¿Qué pasó? Que el costo de mantener a los ancianos es demasiado elevado. ¿Cuánto cuesta? Fíjese que, por ejemplo, solo en tratamiento médico, uno de ellos no posee una enfermedad, ¿no? Son varias enfermedades y no es por un tiempo breve, porque son enfermedades terminales. En la cantidad de pañales que ellos utilizan, alimentos, la verdad que es un costo demasiado elevado. Ya habíamos logrado tener un segundo hogar. ¿Dónde era este? En la misma Antigua Guatemala. En Antigua. Sí. Pero el costo nos resultó demasiado elevado. Y no tuvimos ese apoyo suficiente como para poderlo sostener adecuadamente, pero eso solo fue un ligero traspié, porque estamos de nuevo reiniciando labores para que hayan nuevos hogares, ¿no? Claro, ¿Y le ha tocado la puerta al gobierno, instituciones gubernamentales? Fíjese que directamente el gobierno no. ¿Por qué no? Porque yo básicamente solo trato de tocar el corazón. Yo hago lo que es conciencia y dejo que la gente, de acuerdo a su corazón, nos aporten o nos ayuden. No pedimos básicamente una ayuda directa. Lo que lo hacemos tratando de que la gente, al tocarle su corazón ese amor, claro, esa bondad, esa compasión, ellos mismos decidan. Y ellos, las puertas están abiertas a las 24 horas prácticamente. Ellos pueden llegar en cualquier momento y ver cuál es la necesidad real. Pues ojalá que a través de esta conversación, Juan de Dios, hayas tocado el corazón de mucha gente y sobre todo en Guatemala, para que se pueda replicar esta gran iniciativa que lleva 10 años, que es el hogar de ancianos Cabecitas de Algodón en la ciudad de Antigua, Guatemala. Juan de Dios Aceituno, muchísimas gracias. Un placer tenerlo en el programa. Pues, al contrario, que siga haciendo todo lo que hace, porque me encanta que es multifacético. Usted es de los que ve la vida como una piñata, y así la veo yo. O sea que uno puede ir agarrando cosas, ¿verdad? No tiene por qué quedarse solo haciendo una única cosa o con algo en la mano y no soltarlo. Hay muchas formas, de la verdad que yo todavía pretendo hacer muchas cosas más. Pero imagínese, luchador, médico, anestesiólogo, filántropo, escritor, poeta, y músico ahora que está aprendiendo música. Muchísimas gracias, Juan de Dios.